Gloria a Dios. Bien, damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Dios es bueno y maravilloso, y todo lo que Él permite es para bien. Quiero que abra su Biblia Gálatas capítulo 4. Versículo 13 al 15. Y si lo tiene, pues vamos a leer entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gálatas 4:13 dice la palabra: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria solamente a ti, Padre, porque solo tú eres bueno, maravilloso, grande y poderoso. Gracias, Padre, gracias en el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, dígale gracias, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la honra, Señor, toda la gloria te pertenecen, Padre, solamente a ti. Y a ti, Señor, adoramos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento. Quiero leerle, hermanos, este mismo pasaje, pero en otra versión. Dice el versículo 13 de Gálatas, capítulo 4. Saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon ni lo menospreciaron. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues su bienaventuranza? Porque le doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habrían sacado sus ojos para dármelos. Este es en otra versión, en la versión Mundo Hispano. Una versión bastante buena, esta palabra, esta Biblia, y es lo que le estamos leyendo acá, en esta versión, porque a veces, hermano, nosotros confundimos las cosas, ¿verdad? Pensamos o solo leemos una Biblia y de repente, porque no se leyó como está en su Biblia, usted cree que es que andamos fandos o que estamos hablando diferente a como está en su Biblia. No, es que hay varias versiones. Hay varias versiones. Y se lo digo porque a veces he entendido eso, de que de repente uno dice otra palabra y la persona dice, pero así no dice acá. Porque aquí se le ha enseñado a usted
aceptar la palabra tal y como está escrita. Pero recuerde que una palabra puede tener varios significados. En este caso, la palabra enfermedad significa también una debilidad. Entonces, por eso leemos en esta versión Mundo Hispano, donde dice, a causa de una debilidad, que quiere decir una enfermedad. Para que entienda, ¿verdad? Es bueno, hermanos, tener varias versiones en la palabra, porque a veces hay contrastes, ¿verdad? Y es bueno, es importante para que no malinterpretemos también las escrituras, aunque la mejor de todas es la Reina Valera. Esta es la mejor. Bien, también, hermanos, quiero leerles algo acá. Como introducción, Pablo hace una apelación más a los Gálatas y evoca particularmente la buena relación que ellos tenían con él, con el apóstol. Expresa su gran amor por los lectores, según lo que dice el versículo 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, según el versículo 19, y pone en evidencia las malas intenciones de los adversarios, en el versículo 11, cuando dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo hace énfasis en estas dos, o hace una, ¿cómo le quisiera decir lo que le estaba diciendo anteriormente? Como una contradicción entre los buenos y los malos cristianos que había en Galacia. Pablo muestra su amor por los Gálatas, por los lectores, por aquellos que realmente están con él. Pero también Pablo muestra su dolor hacia aquellos, o el destino de aquellos, de los malos, de sus adversarios. Pablo está mostrando eso según el versículo 11, lo que usted leyó. Le vuelvo a leer el versículo 19, el amor que Pablo siente por los lectores, por los Gálatas, por aquellos que estaban con él, por los convertidos. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y lo que él siente por lo malo, dice, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros, o sea, con aquellos que estaban en contra de su mensaje, que estaban en contra de la palabra que el apóstol les predicaba. Pero cuando encontramos este pasaje, cuando Pablo, les anunció el evangelio por primera vez, dice Pablo que él llegó ante ellos a predicarles la palabra, pero había en él una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos en alguna ocasión nos hemos enfermado? Porque se nos ha metido muchas veces, hermanos, se le dice a la iglesia que los hijos, que los creyentes o que los hijos de Dios no tienen por qué enfermarse. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Una de las cosas que debemos de entender nosotros es que estamos expuestos. El hecho que seamos hijos de Dios, estamos expuestos a enfermarnos. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pero el Salmo 103 dice que Dios es quien sana todas nuestras dolencias. O sea que hay enfermedades, pero también tenemos un doctor, un médico por excelencia que se encarga de curarnos, de sanarnos. Y no importa si tiene que usar a los médicos,
de cualquier manera, pero Él lo hace. Ahora, hay una cosa que ustedes deben entender, que muchas veces el enemigo trabaja con el diagnóstico médico, pero Dios trabaja con la fe. El diagnóstico médico le puede decir que usted tiene esto, que usted tiene lo otro, que evite esto, que evite lo otro. Sé que hay que cuidarse, pero hay que también tener cuidado de no aceptar todo aquello. Escúchelo, pero no lo acepte en su corazón. Acuérdese que somos hijos de Dios y que si nos enfermamos, pero también acepte que tenemos un Cristo poderoso que dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Pero Pablo dice, permítanme, se me chispoteó, dijo aquel. A veces tenemos que entender que no solo, hermanos, buenos vamos a andar trabajando en la obra del Señor. Hay momentos en los cuales vamos a tener dificultades. Porque el problema de muchas personas es, yo no sirvo a Dios porque es que tengo esto, me pasa lo otro, estoy enfermo. La enfermedad, hermano, no debe de ser un obstáculo para servirle a Dios donde Él nos llame. Amén. Porque estamos leyendo cuando Pablo dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, pero la versión anterior que leímos dice por primera vez. Les anuncié el evangelio a causa de una enfermedad. ¿Fue obstáculo para Pablo ir a predicar a Galacia aún con esa enfermedad? ¿Verdad que no lo fue? Entonces, dice Primera de Corintios 2:3, vamos a leer, Primera de Corintios 2:3 dice la palabra, Primera Corintios 2:3 dice la palabra, y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, que no era fácil para el apóstol Pablo en ese momento llevar la palabra de Dios, porque él estaba en una situación difícil. Porque a veces la gente cree, como me decía alguien en cierta ocasión, pastor, y los hombres de antes como Elías, Moisés, Abraham, estos hombres eran de carne y hueso como nosotros. Claro que sí, le digo. ¿Por qué? No, me dice, porque como fueron hombres que aparecen en la Biblia, yo, dice, en algún momento creí que eran de hierro, dice, que no eran como nosotros. Claro que eran como nosotros. Y Elías dice que estaba sujeto a pasiones igual que las nuestras. Amén. Porque en todo caso, quien fortalece y quien da el vigor y las fuerzas es Dios para continuar, para seguir adelante, para vencer todo aquello que el enemigo quiere levantar en contra de la iglesia. Entonces, dice Segunda de Corintios, capítulo 11:30, Segunda de Corintios 11:30, dice la palabra del Señor, si es necesario glorificarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Lo que leímos anteriormente. Pablo dice, una enfermedad en mi cuerpo. O
Entonces dice Pablo, si me voy a gloriar, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo está maravillado, está atónito por la situación de los Gálatas, que Pablo les había llevado el evangelio, les había anunciado el evangelio, pero ellos, como había gente en ese entonces que estaba en contra del mensaje de Pablo, los que todavía estaban por la ley, los que todavía creían en la circuncisión de la carne, ellos, hermanos, ponían tropiezos al mensaje de Pablo. Pablo les decía que ya no era por la ley, sino por la gracia, pero ellos, un grupo de personas, insistían en que para ser salvo había que circuncidarse, de lo contrario no se podía lograr la salvación. Y Pablo, que no podía estar tan pendiente o estar junto con ellos ahí, Pablo escribe esta carta y le dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes, porque vosotros, la palabra vosotros quiere decir ustedes, de que ustedes se hayan alejado tan rápido de aquel que os llamó a un evangelio para seguir, que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así hay mucha gente, hermano, que usted les predica la verdad, que usted les habla la verdad. Un poco se descuidan y ya andan con otro evangelio en sus mentes, en sus corazones. Así es esta situación. Usted les habla la verdad, los doctrina, les da la palabra, les predica y les dice lo que está escrito en la palabra, pero medio se descuida, hermanos, y aparecen con otro evangelio, aparecen con otras cosas. Entonces Pablo dice, qué barbaridad, dice Pablo, incluso usted ve más abajo, dice Pablo, me temo de que haya trabajado, arriba, en el 11, dice Pablo, me temo de que haya trabajado en vano. ¿Por qué razón? Porque la gente no lee la palabra. Y se escuchan el mensaje, pero luego lo olvidan. Y los Gálatas estaban en esa situación. Ellos eran muy dados a la ley, pero ya la ley ya no existía más. Era por medio de la gracia que se podía lograr la salvación. Y por eso Pablo les está insistiendo a ellos. Qué tremendo, hermano, cuando se tiene un corazón duro, un corazón o no hay un entendimiento o no hay un nacimiento, como dijo alguien por ahí, aceptaron a Cristo pero no nacieron de nuevo, no han nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es aceptar la verdad, crecer en la palabra, crecer en el evangelio. Lo segundo, hermano, es que Pablo considera que esta enfermedad se ha convertido en él como una prueba. Amén. O sea, hay momentos, hermanos, una enfermedad en usted se puede convertir en una prueba. ¿Por qué razón? Porque esa enfermedad como que va a estar ahí todo el tiempo. Pero una de las cosas, yo me pregunto, ¿por qué Pablo dice esto? A causa de una enfermedad, y luego dice Pablo, por la prueba que había en mi cuerpo, refiriéndose a la enfermedad. Y le leo acá,
una prueba en el cuerpo, como dice Pablo, esa enfermedad en el apóstol Pablo se convierte en una prueba en el cuerpo de Pablo. ¿Y qué es una prueba? ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es que viene de repente. ¿Pero qué es una prueba? Una prueba es que esa enfermedad está ahí y no se puede quitar. Usted podrá decir, pero ¿por qué Dios lo permite? Ya leímos ahí lo que Pablo dice. Amén. Amén. De repente hay gente que dice, ¿por qué no se me quita esto? ¿Por qué Dios no me sana de esto? Usted va a entender más adelante por qué Dios no lo hace. Dios puede hacerlo, pero Él está trabajando ahí. Entonces, dice en versículo 14, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba, ya no está diciendo enfermedad, sino que dice Pablo, por la prueba que había, por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. O sea, Pablo ya no se está refiriendo a una enfermedad, sino que Pablo dice, y no me desechasteis, no me despreciasteis, y no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Se cree, hermanos, que el apóstol Pablo había sido, hermanos, golpeado, como se lo decíamos anoche, cuando fue apedreado. Se cree que en ese momento Pablo recibió golpes porque lo agarraron a pedradas. Se cree que Pablo recibió pedradas en la vista, porque eso es lo que Pablo está declarando más abajo. Que Pablo sufrió ese golpes en la vista, pedradas, y que a raíz de eso Pablo quedó mal, quedó enfermo de eso. Entonces, pero Pablo dice, lo que Pablo está hablando, hermano, y qué bonito esto cuando nosotros entendemos la palabra. Que Pablo está elogiando a los Gálatas, los que están con él, a los que realmente han creído en Cristo, los que han aceptado la gracia y dejaron a un lado la ley. Entonces Pablo está elogiándolos a ellos y les dice, ustedes no me despreciaron, ni me desecharon. Al contrario, dice Pablo, me recibieron, dice Pablo, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Conozco a alguien que dice, Pablo exagera mucho. ¿Quién se puede considerar? O se puede decir, igualarse a Cristo. Hermanos, Pablo no era cualquier cosa. Los cristianos de hoy no están dispuestos, hermanos, a recibir. Mire, si Pablo estuviera acá, fuera cosa seria. Pero los cristianos de hoy, hermanos, con nada se enojan, con nada se molestan con el mensaje. Por mí lo dijo, y había gente que me ha escrito. ¿Y cómo averiguó? ¿Quién le contó mi vida? ¿Quién le dijo que a mí me pasaba esto? Es que ese mensaje, dijo alguien por ahí la vez pasada, y solo a mí me miraba ahí. Es que fue para mí, dice. ¿Ah? El mensaje es para todos. Incluso el primero en recibir esta palabra es uno que predica.
Porque dice la palabra, predicador, predícate a ti mismo. Uno lo recibe. ¿Usted cree que después de que termino un mensaje, yo no quedo meditando en él? Es más, cuando llego a la casa los domingos, yo agarro los audífonos, lo busco en la página del Facebook y lo vuelvo a escuchar. O lo descargo y lo vuelvo a escuchar. Yo digo, esto es para mí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los Gálatas a él no lo menospreciaron. A pesar de la enfermedad o de la prueba que había, dice Pablo, en su cuerpo. Amén. Es que una enfermedad está allí en el cuerpo. No está en otra parte, está en el cuerpo. Y una prueba, una enfermedad se convierte en una prueba y esa prueba está en el cuerpo o en la carne de la persona. Y de alguna u otra manera, hermanos, se está afectando. Usted conoció a mi pastor, al pastor Luis Cálix. Ese hombre, usted sabe cómo era usado por Dios, cómo levantaba templos afuera, cómo Dios lo usaba con el mensaje. Era un evangelista, pastor y evangelista. Pero él tenía una enfermedad. Y esa enfermedad estaba en el hígado. Él tenía azúcar. Y en cierta ocasión me dijo a mí, ¿vos padecés del azúcar? Y yo le dije, no, pastor. Dale gracias a Dios, me dijo. Dale gracias a Dios que no padeces de eso, porque eso, me dijo, es horrible. Eso es horrible. Dijo un pastor, yo tengo que estar inyectando a mi esposa, dijo, 2 veces a diario, al día, 2 veces, y pidió oración. Imagínese usted. Y el pastor oraba por la gente y la gente se sanaba. Y él con esa enfermedad. Pero él decía, yo estoy sano. Y eso lo mató, pues. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Para que la gente, aquí es donde yo quiero llegar, como dijo aquel, aquí es donde la mula botó a cenar. Aquí es donde yo quiero llegar. Dios lo permite para que no nos jactemos, para que no nos vanagloriemos, para que no nos creamos la gran cosa, que si nosotros no estamos, que si nosotros no servimos, que si nosotros no hacemos eso, la cosa no funciona. Nadie es indispensable en la obra del Señor. Para eso Dios lo permite. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos usa y subimos humildes a veces, pero bajamos, hermano, con el pecho salido. Y queremos que la gente nos suene de espalda y nos diga, qué mensaje, hermano, qué mensaje, usted sí que sabe predicar, y que nos admire la gente, hermano. Y ahí es donde viene la jactancia, ahí es donde viene la vanagloria. Y ese cuidado lo debemos de tener nosotros. Yo tengo una persona que siempre me escribe en mi cuenta de TikTok y me dice, hermano, gracias por tu palabra, qué tremendo mensaje, qué tremendas palabras. Y otros me escriben, excelente, gloria a Dios. Y yo le digo, gloria a Dios, que Dios te bendiga con el mensaje, con la palabra, porque Dios no es uno, hermano. No es uno. Si Cristo dijo, separado de mí, dijo, nada pueden hacer. Amén. Que hubiese sido bueno, hubiera dicho, separado de mí un poquito pueden hacer. Él dijo, nada. O sea, sin la gracia, sin la misericordia de Jesús, estamos fritos y servidos. Somos inservibles. Si aún haciendo lo poquito que nos mandó, dijo, siervos inútiles son. Aleluya.
Mira qué piropo, como dijo Gigi Ávila. Qué piropo nos lanza el Señor. Digo, aún dijo haciendo lo que les mandó a hacer. Dijo, son siervos inútiles. Porque muchas veces hay gente que, nah, pastor, le hacemos esto, hacemos lo otro y nunca queda contento. Sí, muchas veces hablamos así. Hacemos aquí, hacemos allá y nadie queda bien con él. Que dice que hay que hacer esto, que falta lo otro. Óigame, si el Señor dijo, aún haciendo lo que ustedes hagan, dijo, son siervos inútiles. Y gloria a Dios por ello, hermano. Así que dígale al que tiene al Padre, somos siervos inútiles. Dígaselo. Lo dijo Cristo, hermano, no lo digo yo. Así que si se quiere enojar, enójese con el que lo dijo. Porque lo dijo Jesús. Porque hay gente, ay, es que vengo del trabajo, hermano, es que no puedo, es que mire esto, mire lo otro. Óigame, si no es nada lo que hacemos, hermanos, en el Señor. Es un poquito lo que hacemos. Y aún así renegamos. Aún así sentimos, hermano, desesperación o nos volvemos, como dijo alguien por ahí, nos volvemos light, digitales. ¿Qué estamos haciendo, barriendo ahí y mal encarados? Cuidadito, me dice algo. Porque hay que hacerlo con gozo, con alegría, porque, hermanos, mire, si nosotros trabajáramos en la obra y le sirviéramos a Él como Él manda, óigame, aún así seríamos siempre siervos inútiles, pero nos sentiríamos gozosos, contentos. Y con gusto levantaríamos las manos al cielo a pedirle a Él por bendición. Dice Pablo, no me despreciaste, ni me desecharon. Al contrario, dice Pablo, me recibieron como a un ángel de Dios. Primera de Samuel 19, 27, dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 19, 27, perdón. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Dice la palabra del Señor. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi Señor el Rey. Mas mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Amén. O sea que la palabra, hermanos, a una persona que ande como este debido, hermanos, lo consideran como un ángel de Dios. Ahora bien, nunca vaya a decir usted, eres como un ángel caído, porque los ángeles caídos son los demonios, hermanos, son los que rebelaron contra Dios. Pero aquí están considerando, porque algunos calumniaban al siervo, al Señor, al rey, mi Señor el rey, pero dice acá, mas mi Señor el rey es como un ángel de Dios. Amén. Haz pues lo que bien te parezca. O sea, lo consideraban como un ángel del Señor. Y Juan 13, 20, Juan 13, 20, dice la palabra del Señor, de cierto os digo,
el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Mire qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros, hermano, menospreciamos a los siervos de Dios. Menospreciamos a los enviados de Dios, a las personas que sirven a Dios. Y son catalogados, hermanos, como ángeles de Dios. Porque mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Pablo está diciendo, no me despreciasteis, no me desechasteis, sino, dice Pablo, que me recibisteis como a un ángel de Dios. Amén. Y esto es lo que el Señor está diciendo. El que recibe al que yo envío, dice, es como que me recibe a mí. Por eso Pablo dice, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se fija que no somos cualquier cosa, hermano. Se fija que no somos cualquier cosa. Por eso el que desprecia a un enviado de Dios, el que desecha, el que menosprecia a un enviado de Dios, no lo está despreciando a él. No lo está menospreciando a él, está menospreciando a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso Pablo dice, no me despreciaste, no me desechaste. Al contrario de Pablo, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso el Señor dice, si yo envío a alguien y lo recibe, es como que me esté recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió, o sea, al Padre, a Dios. ¿Qué cuidado se debe de tener con las personas que Dios envía? Amén. Porque muchas veces la gente, hermano, menosprecia los pastores, los evangelistas, los misioneros. A veces somos menospreciados por muchas personas. Lucas 10:15. Lucas 10:15 dice la palabra. Lucas 10:15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Lucas 10:16. 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Eso es tremendo, hermano. Mire, el cuidado que se tiene que tener. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, el que oye, hermanos, al mensajero de Dios, es como que lo esté escuchando a él. Eso es lo que dice Jesús. Dice, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Qué problemas tiene esa persona con Cristo que desecha, hermanos, al que es enviado por Dios? Conozco un hermano que nos contaba la vez pasada que, óigame, tener problemas con la misma familia,
porque a él dice que el papá lo ha llamado hasta los juzgados, porque él le vendió todo a él. El asunto está es que no hicieron papeles porque como era el papá. Y el papá, hermanos, era un gran evangelista, era un gran predicador que ganaba almas para Cristo y se descarrió. Y ha andado con mujeres y todo. Y parece que ahora vive con otra mujer, no con la esposa. Y ahora se ha tirado en contra de su propio hijo. Hermanos, qué tremendo cuando Satanás se mete en la vida de una persona. Eso es horrible. Cuando el diablo se apodera de esa persona. Ahora tiene problemas. El otro día él andaba angustiado porque dice él, puedo aceptarlo de otra persona quizás que duela, pero de mi propia sangre, que mi propio padre me demande que me quiera quitar todo lo que un día le compré. Qué tremendo, hermano. Y allí es donde nosotros, hermanos, porque esta persona anda descarriada. Pero el hermano es una persona que sirve a Dios, un predicador, porque predica bien. Muy ungido el hombre para predicar. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado cuando Dios manda o envía a alguien a hablarle de Cristo a una persona. Yo le digo porque yo pasé por eso. Cuando yo vivía en Tegucigalpa, allá llegaban y como la casita quedaba al fondo, se alquilaba, quedaba al fondo y había un portón a la orilla de calle, en la colonia Los Orzales, en el Pedregal. Y llegaban a tocar las puertas, vale más que los que llegaban eran las monjitas, los testigos de Jehová, los mormones. Y yo le decía a mi mamá, dígales que no estoy, me les escondía. Pero es que Dios no me quería con ellos, así de sencillo. Porque cuando acepté a Cristo no fue necesario que me fueran a buscar, yo solo busqué la iglesia. Porque ya era el tiempo de Dios. Entonces, la palabra, hermanos, dice que hay que saber bien cuando llega un enviado de Dios. Y yo le digo gracias a Dios a todos los que están aquí por recibirme como me han recibido en sus casas. Amén. Sí. Algunos, el otro día que visité a alguien me dijo, ¿quiere fresco? No, si que te des café, dámelo. Pidiendo gusto todavía. Pues tiene que atenderlo a uno, hermano. Pero una de las cosas, hermano, es que debemos de hacerlo, no porque no merezcamos, sino porque la palabra de Dios es que lo dice. El que a mí me recibe, el que recibe al que yo enviar es como que me reciba a mí, dice. Y el que me recibe a mí, dice eso, es como que reciba a mi Padre. O sea, en otras palabras, no somos cualquier cosa. Yo conozco una familia que siempre que llego a visitar, yo voy a veces cada 2 o 3 meses a veces, y siempre que llego, solo me siento en el mueble y la persona se levanta y se va para la cocina, al ratito ahí viene con café y comida, y tan rápido, sí, me dice, usted cómame. Está bien, está bien, no hay problema. Y no es que uno no va por eso, hermano. Uno va porque le visita para hablarles de Cristo. Pero qué bueno, hermano, que esta gente lo atiendan a uno. Qué bueno, porque la palabra dice que es como que recibieran, dijo Pablo, a Cristo Jesús. Y lo dice la palabra. Por eso a veces uno no se acostumbra a visitarlos tan seguido a los hermanos, porque de repente va a decir, ya viene el hermano otra vez.
Por eso vamos así de vez en cuando, hermano. Pero una de las cosas, hermano, es que, bueno, al menos los que somos pastores y andamos ahí predicando, pues ya sabemos. Había una señora acá que ya murió. A mí me encantaba llegar donde ella, que es doña Manuela, la esposa fue de don Nectalí. Nos hicimos amigos con ellos, con todos ellos. Y cuando yo llegaba las tardes ahí, o me miraba ella parado afuera, me decía, venga hermano. Y ella hacía es que ella mantenía la hornilla llena, una cafetera que tenía grande, llena de café. Siéntese. Y lo primero que hacía era sacarme café y me decía a ella, espérese, le voy a hacer cena. Y hacía unos frijoles tan sabrosos que lo hacía como guisados con mantequita, pero qué sabrosos. Vaya, cómame, y me ponía queso o un huevo. Qué sabrosa se sentía esa comida. No me dio pesar cuando yo fui a visitarla al San Felipe, donde la tenían internada, donde ella murió. Yo fui a orar por ella allá. Porque es gente, hermano, que vale la pena, que lo han atendido a uno. Y uno dice, vale la pena sacrificarse, me dejaron entrar. Esa señora, durante ella estuvo con vida, se portó bien conmigo. Y siendo mundana, que no era cristiana. Entonces, hay gentes, hermanos, así, aún gente mundana, que yo conozco que lo atienden a uno de una manera tremenda. Y no le estoy diciendo esto para que usted lo haga, simplemente le estoy diciendo las personas que he conocido en este lugar. Pero vamos a lo tercero para terminar. Lo tercero, hermanos, el versículo 15, dice Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestros propios ojos para dármelos. O sea, por eso se cree que el aguijón o la enfermedad, la prueba o el aguijón que Pablo tenía era ese problema en la vista. Y le leo acá, esta prueba se convierte en un aguijón, ya no es una enfermedad como Pablo lo menciona, sino un aguijón. Estas palabras, las letras grandes referidas en Gálatas 6:11, llevaron a algunos a pensar que Pablo tenía una enfermedad, una prueba de los ojos. En realidad, sacarse los ojos para dárselos a alguien era una manera de decir que la persona estaba dispuesta a dar su posesión más valiosa a alguien. O sea, ¿quién se podía sacar los ojos para dárselos a alguien? ¿Lo haría usted? No doy ni una pita de sangre en algunos. Voy a dar los ojos. O sea, el amor de los Gálatas hacia Pablo era tan lindo. Por eso Pablo dice, ¿dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está? Dice Pablo. Porque os doy testimonio de que si hubiese sido, dice Pablo, o hubiese podido, os hubieran sacado los ojos. Y según dice, sacarse los ojos para dárselos a alguien, era una manera de decir o de dar, hermanos, lo más valioso que podía tener una persona. O sea, tener la vista es lo más valioso que podía haber, hermano. Por eso es que yo, por ejemplo, cuando yo miro a los cieguitos, hermanos, que andan con bordones, que se van a cruzar una calle,
que tienen esposa, tienen hijos y no los conocen, que no los pueden ver, porque no pueden ver. Por eso aquel ciego, cuando le dijo, Señor, ten misericordia de mí, cuando Jesús le dijo, ¿qué querés que haga por ti? El ciego pudo haber dicho, yo quiero un carro, quiero una casa, 3 plantas, quiero una hacienda, quiero una familia, quiero esto, quiero lo otro. Pero él no dijo eso. Él dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Porque de qué sirve tener todo, hermano, y no poderlo disfrutar, no poder ver. ¿De qué sirve? Amén. Pero si nosotros, dijo, como dijo el ciego, yo lo que quiero es ver. Y luego el Señor le puso la mano y conforme a lo que se ha hecho, los ojos se le abrieron, puede ver, dijo, óigale, y tal vez no andaba un 5 en la bolsa, no andaba nada porque era un ciego. Pero cuando recobra la vista, este hombre se siente contento, alegre, hermano, brincando, quizás danzando de la alegría, del gozo de que podía ver, quizás con el estómago vacío. Pero había recibido algo, hermanos, que era imposible para él, pero no para Dios. Y aquí es donde dice Pablo, porque yo doy testimonio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, yo doy testimonio de ustedes. O sea, Pablo siente que aquel amor de los Gálatas hacia él era tan genuino, tan verdadero, que si hubiese sido posible, Pablo, ustedes se hubieran sacado los ojos para darme. Por eso se cree que la enfermedad que Pablo tenía, o la debilidad, era una enfermedad en la vista. Porque Pablo dice, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos. Amén. Amén. Es que como hoy, hermanos, usted sabe, la situación es bien difícil. Aún hay personas, hermanos, que si usted no tiene, cuando usted manda una solicitud de amistad por la página de Facebook, primero lo miran, lo examinan. Si lo ven guapo, lo ven bien vestido, entonces lo aceptan, si no, olvídese. Así es. Dígame si es mentira. Si lo miran todo pobretón. Entonces, todas estas cosas, hermanos, se están viviendo hoy en día. Y a veces, como dijo alguien por ahí, por eso de repente alguien, hermano, pero eso es ya ser falso, porque hay personas que, como dijo alguien por ahí, me llevé todo el día buscando una foto y no pude encontrar algo bueno para ponerla de perfil. Porque en todas dijo algo horrible. No pude encontrar una buena. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Poner fotos de otras personas. Por eso en mi perfil yo no acepto solicitudes de amistad sin foto de perfil. No porque sea bonito, sino porque uno no sabe, si no hay foto de perfil, uno dice, bueno, ¿quién será? Porque uno no sabe quiénes son. O perfiles restringidos, que le mandan solicitudes a uno con perfiles restringidos. Yo no acepto esas solicitudes. Porque ¿qué es lo que están escondiendo? Yo no restringo nada, hermano. Porque no escondo nada. Pero hay gente que pone su perfil restringido, que nadie se dé cuenta qué es lo que están escondiendo. ¿Qué es lo que esconden?
Entonces yo no pierda su tiempo mandándome solicitudes así. Conmigo sí tiene que ser cabal, porque yo así soy también. Entonces, estas cosas, hermanos, nosotros podemos ver que muchas veces, hermano, como me dijo una vez Virginia, cuando la mandé al bíblico a estudiar, que me dijo que quería estudiar, y yo le dije, está bien, vaya al bíblico a estudiar. Y allá venía sorprendida y me dijo, no sé si seguirme, pero ¿por qué? No, me dice, porque yo pensé, me dijo que allá en el bíblico iba a estudiar, y es como el colegio, y iba a encontrar muchachos, muchachas, hipotes. No, solo gente adulta, algunos ancianos. ¿Y qué? ¿A qué va usted a estudiar o a qué? Así que si ya se matriculó, ahora sigan. Gracias a Dios que se graduó. Pero muchas veces, hermano, vamos con esa mentalidad. Vamos siempre con esa mentalidad. No, nosotros como cristianos tenemos que aceptarnos tal y como somos. Mire lo que dice Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. Perdón, sí, 6:11. Dice la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Oiga bien, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, las letras, lo que Pablo estaba escribiendo. Por eso es que le vuelvo a leer aquí. Se convierte en un aguijón estas palabras y las letras grandes referidas en Gálatas 6:11 llevaron a algunos a pensar que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Porque Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, se cree que Pablo tenía una enfermedad en la vista. ¿Por qué razón? Mire lo que dice segunda de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Amén. O sea, ya la prueba, ya la enfermedad, ya no era una prueba, era un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Es cuando lo pica una avispa, ¿verdad que el aguijón le queda adentro ahí? La avispa llanta y cuando mete el aguijón, ahí quedó. Ya la enfermedad ya no era una prueba, la prueba ya no era prueba, era un aguijón en la carne de Pablo. Y Dios lo había permitido para que Pablo dice no se exaltara, no se vanagloriara, no se creyera la gran cosa, porque Pablo era un hombre usado por Dios, entregado totalmente al ministerio del evangelio, a los gentiles. Y Pablo, hermanos, para la palabra que él hablaba se cumplía, oraba por los enfermos, eran sanados, por los demoniados, eran libres, por los que estaban, hermanos, no habían acercado a Cristo, la gente se convertía, oraba para que recibieran el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, en otras palabras. Pablo era un hombre completo, hablándolos en términos espirituales. Pero eso puede traer jactancia o vanagloria.
Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que siempre hay un aguijón que esté ahí puyándolo. ¿Ha visto usted los dichos, los chumpos que le dicen bueno, allá en mi pueblo le decimos jolotes. Otros le dicen chumpos o pavos. Pero usted los ha visto, hermano, cuando levantan el plumaje, qué bonito se ve. Y usted los ve, hermano, cuando andan con el plumaje y hasta para caminar le hacen de lado así, caminan bien pintosos, hermano. Y despacio como para que los observen. Pero dijo alguien por ahí, pero cuando se ven las patas que parecen alambre, dije, para abajo otra vez las plumas. Así es Dios con nosotros. Él nos usa. Él nos usa a nosotros. Pero cuando Él ve que nos queremos como sacar el pecho, hermano, entonces viene el aguijón y el mensajero de Satanás y ¡pum! Ya vuelve uno, como dice el Señor, ubícate, viejo. Aquí el grande soy yo. Aleluya. Amén. Ubíquese, porque el grande se llama Jesucristo, no somos nosotros. Entonces por eso es que Él permite que muchas veces, hermano, haya enfermedad y que esa enfermedad se convierta en una prueba y que esa prueba se convierta en un aguijón para siempre. Pablo murió así, con ese aguijón. Pero Dios lo permitió, como dice Pablo, para que no se enalteciera, para que no se creyera que Él era todo. Y por eso dice Pablo, la grandeza de mis revelaciones. ¿De qué revelación está hablando Pablo? Y aquí termino, porque yo lo miro con hambre ya. En Hechos 14:19. Aquí termino, acostúmbrese. Estaba viendo un video ahí de que hay gente que dice que se molestan cuando están una hora, dice, en el culto, dice, pero en la casa ahí se pasan 3, 4 horas viendo películas y ahí no se aburren. Hechos 14:19. Que no siempre salen así tarde. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la cárcel, pensando que el hombre estaba muerto, hermano. Bueno, el hombre, yo lo digo, pero dice pensando que estaba muerto. Allí se cree que fue cuando Dios lo llevó al cielo y le dio revelaciones a Pablo, donde dice Pablo que no le he dado al hombre conocer. Se cree que allí fue donde Pablo recibió esa enfermedad, esa prueba, ese aguijón. Así que es mejor llevarse las mancitos con el Señor, hermano. Humildes y sencillos, porque Él es el grande en todo. Amén. Póngase en pie, levante su mano y dígale, Padre, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Si eso está pasando en mi vida, usted dígale, gracias, Padre, porque algo me estás enseñando, Señor, en mi vida. Solo te pido, Padre, que me dé fuerzas para seguir adelante y que me ayudes a mantenerme firme en tus caminos, en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta hermosa palabra que hoy me has dado. Te pido, Señor,
que me fortalezcas, aún en las enfermedades, aún en las pruebas, aún en mis debilidades. Dígale, Señor, hazme fuerte, como dijo el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, entiendo, Señor, que tengo que darte a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque si hay alguien grande en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, dígale, ese eres tú, mi Dios amado. Y gracias por hablarme una vez más en esta mañana. La honra y la gloria, la alabanza, la adoración sean solamente para ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.